¿Alguna vez te has preguntado por qué las botellas de brandy Terry llevan esa sugerente malla? En este vídeo te sumergimos en un viaje por 120 años de historia, tradición, ingenio y transformación industrial, desde su origen artesanal en el puerto de Santa María hasta su expansión internacional, y descubrirás cómo un simple detalle estético se convirtió en un símbolo legendario del brandy español. La malla tejió mucho más que botella, tejió comunidad, identidad y supervivencia. Te contaremos el papel clave de las malleras, las mujeres que tejían a mano cada redecilla y cómo la llegada de la industria cambió para siempre el proceso. ¿Sabías que en Nigeria se pedía el brandy solo por la malla? Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple hilo de seda se convirtió en símbolo de calidad. Suscríbete, activa la campanita y dale al like, porque lo que vas a descubrir no lo cuentan ni en los libros de historia. En la segunda mitad del siglo XIX, España sufría una profunda crisis marcada por la escasez de alimentos y las malas cosechas. La situación se agravó con la pérdida de las últimas colonias en 1898, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, generando una fuerte crisis económica y un clima general de pesimismo. Aunque el siglo XX no comenzó con una hambruna tan devastadora como la de la posguerra civil, el hambre y la pobreza seguían muy presentes, especialmente durante episodios como la Primera Guerra Mundial. En ese contexto se popularizaron la sopa económica o la creación de la gota de leche por parte de la Cruz Roja Española para ayudar a las madres sin recursos en un intento por combatir la desnutrición infantil. Mientras tanto, en ciudades como Cádiz, el derribo de las murallas permitió ampliar las zonas urbanas y generar empleo temporal para las clases trabajadoras mediante obras públicas y peonadas. En 1905, en el puerto de Santa María, Josefa del Cubillo y Sancho confeccionó la primera malla de seda amarilla, un tanto rudimentaria, para una botella en su casa de la calle San Juan, esquina con la calle Cruce. Su esposo, Fernando Ángel de Terry, fundador de las bodegas del mismo nombre en 1883, se entusiasmó con la idea y juntos decidieron incorporar ese distintivo de calidad a sus botellas de coñac. Así nacía una tradición que no solo dio identidad visual al coñac Terry, la bebida espirituosa que 60 años después sería denominada brandy, sino que también ofreció una fuente de ingresos adicional, ayudando a paliar la miseria existente a las mujeres del entorno, primero familiares de los trabajadores de la bodega y luego a vecinas del municipio. El diseño fue perfeccionado por Carmen Bugallo, institutriz de la familia Terry del Cubillo, considerada la primera mallista. Su creación se convirtió en un símbolo reconocible. Las mallas, hechas a mano, fueron creciendo en popularidad, mientras que Terry obtenía una patente oficial para su característico precinto de torzal de seda natural. La casa Terry entendió antes que nadie el valor del marketing emocional. Estrenaron un pasodoble propio, Coñac Terry, en una función de Concha Piquer en el Teatro Principal. Durante los años 40 a los 60 del siglo pasado, más de 2.500 personas, en su mayoría mujeres, se dedicaban a tejer manualmente las mallas de Terry en casas, azoteas, patios y casapuertas del puerto de Santa María. Ese trabajo artesanal, realizado mientras escuchaban radionovelas como Ama Rosa o La Orquídea, la Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ama Rosa, una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca. Ama Rosa. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a ese hombre. Yo le maté para robarle. Servía como complemento económico a los jornales familiares mientras se compartían confidencias y se asentaban amistades. Algunas lo hacían por cuenta propia, mientras que otras trabajaban bajo la coordinación de, la podíamos llamar, encargadas, que gestionaban la entrega, recogida y pago de los trabajos. Nos sentábamos en las sillas de NEA, la que no se ponía, que tenía patio, se ponía en el patio. Y nosotros, como teníamos una casa muy grande, pues nos poníamos las macetillas y ahí nos poníamos a cantar, a ver qué se hacían las mallas. Estábamos cantando como jilgueros, porque ahí la que no sabía hacer las mallas cantaba que quitaba sentido, ¿eh? Las mallas de Coñac Terry se elaboraban con hilos de seda de la fábrica Manufacturas Double en Barcelona. Se trabajaban a mano, enganchando los hilos a una anilla sobre el respaldo de una silla. Se sujetaban 6 hilos anudados por las puntas, uniéndolos entre sí de forma cruzada como si fuera una trenza. Los rombos del gorro o cuello de la botella eran más complejos que los del cuerpo y requerían mayor precisión. Para medirlo se usaba una puntilla y herramientas como una aguja lanzadera,
un clavo mallero y un billete de tren como plantilla. Esto permitía ajustar los nudos al tamaño exacto de las botellas y, finalmente, se probaban en una botella vacía comprobando firmeza y calidad. Explíqueme usted qué es lo que está haciendo. Pues estoy haciendo mallas para Terry. Lo primero que hay que hacer es hacer los borros y cuando ya estén los puntos que tengo que echarle, le pongo los cabos y entonces ya le hago, diremos, el vestido. El cuerpo son 14 agujeros los que tiene. Se le mete 7 cabos, doble. Entonces voy cogiendo uno y lo voy cruzando. Y ahí le voy dando vueltas hasta que le llego a las 7 vueltas. El hilo de seda se entregaba en la casa de los Terry con entrada por la calle Cruce, donde se pesaba y registraba. Tras tejer las mallas, que se entregaban en grupo de 12 unidades, y reunir los retales, cabos y hebras sobrantes, las malleras recibían un recibo pagadero en el escritorio de Terry, situado al final de la calle Cielo, en la Plaza de los Jazmines. Con el crecimiento de la demanda, sobre todo en Andalucía y Levante, la producción de las mallas se amplió a casas de poblaciones cercanas como Puerto Real, Rota o Sanlúcar de Barrameda e incluso se ofreció a presos del penal del puerto gestionado ya por la propia bodega. A mediados de los años 60, la tradicional labor de las malleras empezó a transformarse con la llegada de las mallas industriales fabricadas por Giró Hermanos, una empresa de Badalona. Estas nuevas redecillas hechas una a una en rayón, una seda artificial, respondían a la creciente demanda del sector que ya no podía cubrirse solo con la producción artesanal de las malleras de Terry. El embotellado se realizaba en los antiguos cascos bodegueros del patio del Corazón de Jesús, donde durante la campaña de Navidad, por ejemplo, trabajaban a 3 turnos con más de 600 trabajadores eventuales. Fue entonces cuando muchas mujeres se incorporaron al enmallado manual, marcando una etapa clave en la modernización de esta tarea tradicional. Además de los diferentes tamaños de botellas de coñac, botellas de 3/4, de litro, botellones, botellines y petacas, también existían mallas de diferentes colores. Amarillas para el brandy centenario, rojas y amarillas para el brandy 1900, blancas para brandy very old y verde para las botellas del brandy competidor. Curiosamente, no todas las mallas se pagaban igual. El color determinaba el precio. Las del brandy más caro se remuneraban mejor y las de botellas más económicas algo menos, pese a requerir el mismo esfuerzo. Esta política buscaba reflejar el valor del producto final y asegurar una distribución proporcional de los beneficios generados por la venta del brandy. La familia Terry no solo levantó una marca de brandy reconocida por todo el país, también tejió oportunidades. En el puerto de Santa María, allá por los años 50, más del 10% de la población, sí, han oído bien, se dedicaban a confeccionar estas mallas tan características con empleo esencialmente femenino. Y así pues muchísima gente del puerto, porque te sube calle Ganado, empieza por la calle Ganado, y rara la casa que usted entre, llame y pregunte diciendo si hicieron las mallas y conoce las mallas. Y se va usted a la calle Santa Clara, arriba, y empieza también a preguntar. Y por donde está la ermita, que hay muchísima gente que eran de la calle Santa Clara, igual. Y muchas personas por todas partes, muchísimas, por la calle Las Zartas, calle Cruce, calle Postigo. Rara era la persona, porque es que nos ayudaban a que entraran el dinero en la casa, ¿comprende? Porque había mucha necesidad antiguamente. Pero lo que realmente hacía distinta a esta bodega era su compromiso con la gente. En pleno régimen franquista, Terry mantenía el puesto de trabajo a quienes eran detenidos por sus ideas políticas. Y no solo eso, ofrecía becas para los hijos de sus trabajadores, ayudas médicas, alimentos especiales para quienes lo necesitaban y ayudas para la adquisición de viviendas pagaderas a largo plazo. Todo ello gestionado por una junta de acción social a la que llamaban Los Humanos. Esta bodega fue mucho más que una empresa, fue también un ejemplo de responsabilidad social adelantada a su tiempo. No solo embotellaba brandy, también embotelló humanidad. Y Terry ayudó muchísimo, eso hay que estar agradecida y tener siempre en la mente esta bodega de Terry y su dueño, lo que ayudó a tantas pobres a tirar para adelante con tantos hijos y necesidades que había en este mundo.
Isabel Merello Álvarez Campana, casada con Fernando Terry del Cubillo en 1934 en segundas nupcias, fue una figura clave en la labor social de la familia Terry. Conocida como la viuda de Terry, dedicó su vida a ayudar a los más desfavorecidos. En 1963 recibió la Gran Cruz de la Orden de Beneficencia, habiendo presidido la Cruz Roja local. Tras su muerte en 1996, la ciudad portuense le rindió homenaje rotulando un parque en su honor en 2009 como símbolo de una vida dedicada a los demás. En 1972, Terry inauguró en el puerto de Santa María la bodega más moderna de Europa, San José del Pino. Diseñada con tecnología de vanguardia, se construyó con la previsión de que el consumo de brandy bajaría y el del vino aumentaría. La inversión fue de 1.000 millones de pesetas, financiada con un alto endeudamiento bancario. Pero la crisis del petróleo de 1973 frustró las previsiones de producción y venta en todo el marco del Jerez. La familia Terry no logró amortizar la inversión y acabaría perdiendo el control de la bodega, que cambiaría de propietario en la siguiente década. Pero volvemos a 1975. En un intento de reducir costes, se llegó a pintar la malla en la etiqueta del brandy centenario, una decisión que afectó negativamente a las ventas. El consumidor interpretó que la ausencia de la malla de seda implicaba menor calidad. Finalmente, en 1981, se reintrodujo la malla, ahora con un proceso automatizado de fabricación y colocación. El jefe de producción de brandy, José Casado, fue quien ideó diferentes máquinas enmalladoras que se incorporaron al proceso de embotellado de Terry. Creó una patente. Tras probar con distintos tipos de redecilla, como las usadas para frutas, lograron un modelo que, aunque no igualaba la calidad artesanal, resultaba más rentable. La nueva malla, sin diferencias de rombo entre cuello y cuerpo de botella, acabó siendo aceptada por los consumidores y el brandy centenario volvería a ser líder de ventas en Andalucía y en Levante y número 2 en España. Durante los años de mayor actividad internacional, el Departamento de Exportación quedó sorprendido por la enorme cantidad de pedidos que llegaban desde Nigeria, Guinea y Fernando Poo. El producto estrella, el brandy competidor, famoso no solo por su labor entre los consumidores, sino también por un curioso detalle que conquistó a las mujeres, su malla verde. Y es que muchas la reutilizaban como redecillas para el pelo, convirtiéndola en un inesperado objeto de deseo. A finales de los años 70, tras un último intento de Terry para que la compañía no fuera a la quiebra y no fuera vendida a un conocido holding buitre, intentaron sacar al mercado inmobiliario los terrenos de los jardines modernos, anexos a la bodega para la construcción de viviendas. Con esto podrían salvar los créditos que no podían terminar de pagar. El ayuntamiento de la época no recalificó el uso del suelo y la venta de la bodega, casi 100 años después de la fundación por Fernando Terry Carrera, se acabó consumando. Rumasa entraba en Terry en agosto de 1981 a través de un testaferro. La historia de una empresa familiar terminaba, pero su legado ya era inmortal. Ahora te hablo de la rubia del caballo blanco. ¿La recuerdas? Fue el alma del anuncio más legendario del brandy centenario Terry, un icono publicitario que aún galopa en nuestra memoria. Si quieres conocer su historia completa, no te vayas sin ver el vídeo entero a continuación. Suscríbete y déjate llevar por la leyenda. Te leo en los comentarios. Coñar centenario Terry, el de la malla dorada, coñar que nunca se olvida, ni al fin de la temporada. Coñar centenario Terry, el de la malla dorada, Terry, Terry, Terry.